Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar los 5 sonidos más recurrentes en un motor CG. Tienes tu motor movido por varillas y de pronto comenzó a hacer un ruido bastante feo, un ruido metálico, un ruido de arrastre, un ruido de golpe. El día de hoy vamos a conocer los ruidos que provocan y los componentes que están en mal estado para que provoquen estos ruidos, ¿ok? Entonces, quédate en el video, no te olvides de suscribirte, de dejarme tu importante like, tu importante comentario. Quédate en el video, no te olvides de dejarme tu importante like, tu importante comentario. Posteriormente estaremos haciendo 5 sonidos de un motor CB también, ¿ok? Los más comunes, ahorita vamos a tratar los más comunes, los que siempre molestan. Pero obviamente hay un montón de componentes que pueden estar haciendo el mismo ruido, pero no son tan frecuentes, no son tan comunes, así es que a la mesa de trabajo vamos a aprender. El ruido metálico más común y con frecuencia que se descalibran las válvulas es justamente este. La holgura excesiva entre el ajustador y la punta de la válvula hace que tenga un sonido metálico. Solucionamos el problema calibrando las válvulas a la holgura adecuada. Algunos dicen 0.08, 0.010, 0.06. Bueno, ahí ya depende de su mecánico y del manual de fabricante. Pero generalmente este ruido se produce cuando ya la válvula va gastándose la puntita, se va descalibrando, porque recuerden que esto martillea encima de la válvula. Y obviamente con frecuencia tenemos que calibrar, depende cada 5000 kilómetros, cada 10.000, depende de la motocicleta, ¿ok? El segundo ruido más frecuente de una motocicleta CG. Generalmente para mover las válvulas es un sistema de balancines inferiores y balancines superiores, ¿ok? Los balancines tanto inferiores como superiores ruedan exactamente encima de un eje transversal. ¿Qué pasa? Que a veces la mala calidad de lubricación o la falta de lubricación provoca desgaste, porque miren esto cómo se mueve, de arriba a abajo, por eso se llaman balancines, están balanceándose encima de un eje, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y con el tiempo, si es que no hay buena lubricación, va a haber un desgaste, también por vida útil puede ser. Va a haber un desgaste que va a sonar idéntico a válvula floja. ¿Cómo vamos a conocer? Cada vez que nosotros calibramos válvulas, va a calmarse el ruido un cierto tiempo y después de nuevo va a volver el mismo ruido. Entonces eso es netamente ya por desgaste, y por más que calibremos válvulas no vamos a componer el problema. Listo. Entonces ahí tenemos los dos ruidos. El primero, válvula floja. El segundo, el juego radial del balancín encima de su eje. Lo mismo sucede con los balancines inferiores, así es que produce el mismo ruido. Este es un conjunto: árbol de levas, piñón de levas, balancines inferiores, palillos, balancines superiores y obviamente las puntas o los ajustadores de las válvulas. Este es un conjunto que todos pueden producir ruido, pero sin embargo los más frecuentes está en este componente y el más fácil de componer, que es la válvula floja. Vamos por el tercer ruido metálico, que suele estar generado por este componente de aquí, llamado campana de embragues. Esta campana de embragues es un conjunto de una corona metálica más un plato de aluminio, ok, justamente este es el portadiscos. Entonces esto va unido con remaches. Esos remaches con el tiempo suelen extenderse, suelen deformarse y provocan esta fuga, ok. Entonces, ¿qué va a provocar esa fuga? Va a provocar que cada vez que esto gire, una especie de martilleo parecido a esto. Más o menos vamos a escuchar ese ruido cuando la prensa de embrague está mal. Obviamente, para diagnosticar un ruido que es muy complejo, muy complicado diagnosticar certeramente dónde está el ruido, tenemos que fiarnos bastante de la visión, del tacto y de la experiencia también. ¿Cómo vamos a conocer nosotros cuando una prensa de embrague está completamente bien? Justamente así. Esto es una prensa que está completamente bien. No tiene ni fuego axial ni fuego radial. ¿Sí ven? Incluso si nosotros hacemos duro de arriba abajo, no se mueve para nada. En cambio, una prensa que ya produce ruido, con el simple hecho de mover, ya comienza ese tambaleo y produce un martilleo terrible. Cuarto componente que provoca ruido en un motor CG. Hablamos del famoso árbol de levas. Un componente que es muy complicado de diagnosticar y que se sitúa justamente en la parte baja del cilindro es el famoso árbol de levas, conjuntamente con su piñón. Trabajan hermanados de esta forma. Cuando por algún motivo, falta de lubricación, mala calidad y tope de vida útil, se deforman estas puntitas de aquí, se deforman la punta de los engranes. ¿Qué va a provocar? Que los dos no se hermanen bien, o sea, que no ruede parejo. Cada vez que hay esa deformación va a hacer una especie de salto, una especie de tambaleo, que también provoca un ruido parecido a esto. Que eso a altas revoluciones y dentro del motor trabajando con calor,
Es un ruido bastante feo, un ruido metálico bastante feo que incluso a veces se vuelve insoportable. Entonces, hay otra causa también. El árbol de levas tiene un buje, generalmente de bronce, que rueda exactamente encima de un eje fijo, rueda así. Si falta lubricación, o vuelvo, insisto, la mala calidad de lubricación, porque también podemos tener nosotros aceite dentro del motor, pero ser de muy mala calidad, que carezca de aditivos que eviten la fricción, entonces va a producir desgaste con el tiempo. Bueno, eso también pasa por vida útil. Va a producir desgaste y lo que va a pasar es que el árbol de levas va a estar tambaleando encima de su propio eje. Va a tener una excesiva fuga radial que también va a provocar un ruido terrible. Esto también, cuando este árbol de levas tiene fuga por algún motivo, suele salir dañando todo, dañar los balancines inferiores, suele torcer las varillas y también suele dañar las puntas de los ajustadores en la parte alta. Así es que a tener cuidado con este ruido, que realmente es bastante complejo y complicado de diagnosticar porque suena justamente aquí. Pero aquí hay un montón de componentes, aquí hay un pistón subiendo y bajando, aquí hay unos balancines inferiores, aquí hay la base de los palillos, aquí hay el engrane del árbol de levas como el mismo árbol de levas. Y adivinen qué más hay, algo muy importante que también provoca ruido, el brazo de biela que está dentro. Y el brazo de biela suena prácticamente igual que cuando esto tiene fuga. Así es que por eso les digo que es muy complejo y complicado de diagnosticar. Y con esto llegamos al último componente que produce ruido dentro de los ruidos más frecuentes. Como les digo, hay un montón de componentes que puede producir también ruido, pero sin embargo estos son los más frecuentes. Estamos hablando del brazo de biela. El brazo de biela rueda encima de un rodillo de escobillas y de un bulón, ¿ok? Cuando estos rodillos de escobillas o estos rodillos cilíndricos comienzan a tener desgaste por A o B motivo, lo que va a pasar es que va a haber una excesiva fuga entre el bulón y los rodillos, provocando un ruido de martilleo parecido a esto. Es un ruido metálico bastante feo y bastante pronunciado, que puede confundirse con cualquier cosa. Por eso lo complejo de diagnosticar los diferentes ruidos de una motocicleta, porque prácticamente todos suenan igual. Si es brazo de biela, si es árbol de levas, y ahí tiene que ver mucho con experiencia, ahí tiene que ver mucho con la prueba-error. ¿Por qué? Lastimosamente carecemos de herramientas con mediciones milimétricas o computalizadas que nos permitan saber si es que los componentes están dentro de holgura o no. Quiero compartirles algo que aprendí hace poco. Un brazo de biela aparentemente puede no tener ninguna fuga, ni radial ni axial, pero sin embargo, simplemente abriendo nosotros podemos constatar que el desgaste está presente. Si ven este desgaste mínimo, pero cuando está trabajando con altas temperaturas y a muy altas revoluciones, ese mínimo desgaste que a duras penas se siente con el tacto, produce un tambaleo y produce un ruido que puede volver loco al más cuerdo. Ahí va la pregunta del millón que a mí siempre me hacen los clientes. Calibro las válvulas y sigue sonando. Vuelvo a calibrar y sigue sonando. Pues es porque no es de calibración de válvulas, es porque algún otro componente interno está mal. No solo las válvulas trabajan en una motocicleta trabajan un montón de componentes móviles rodantes. Cualquiera de estos, con una mínima deformación, con un mínimo desgaste, va a provocar ruido. La importancia de saber diagnosticar bien. Yo he subido cuantos videos en los cuales yo mismo no he podido diagnosticar bien y por ende me ha tocado volver a abrir. Muchas de las veces en motocicletas de baja cilindrada, por la falta de herramienta adecuada o la falta de herramienta especializada para diagnosticar ruidos, es prueba-error. ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será lo otro? ¿Y qué es lo peor del caso? Cuando tienes que trabajar bajo presión, cuando el cliente está encima tuyo que ya quiere la motocicleta. Y otra cosa, y lo más complejo, cuando el cliente no quiere gastar. Viene por una reparación de cilindro porque aparentemente estuvo tambaleando el cilindro, pero resulta que también estaba gastado árbol de levas y balancines superiores. Entonces, ¿qué dicen? No, pues yo voy allá y me quieren cambiar toda la moto. Y según ellos, el maestro es el malo. El maestro no puede hacer milagros, el mecánico no puede hacer milagros si otros componentes, aparte del que ya sabíamos que estaba con defecto, también están dañados. Y la gran mayoría de casos por culpa del mismo cliente, porque pone aceites económicos, pone aceites no especificados, o incluso ni cambia aceite. Otra cosa que desgasta mucho los motores es el exceso de fuerza, al menos en esta zona, que parezca increíble pero pasa. No sé si a ustedes también les pasa en sus zonas. Aquí
En una motocicleta 200 o 250, que es lo máximo que hay en esta zona, le meten 5 personas. No se imaginan, parece un taxi, parece un camión esa motocicleta. Entonces ese exceso de fuerza es como un humano. Si yo cargo un saco, hablemos, un saco de cemento normalmente, ok, todo el día puedo pasar cargando sacos normalmente. Pero ¿qué pasa si en 3 sacos? Tal vez sí cargaré, con dificultad cargaré, pero no voy a aguantar más de unos 2 o 3 viajes y me voy a fundir. Pasa exactamente con la máquina. Si la máquina en el mismo manual o en el mismo asiento, a veces viene pegado un sellito, máximo 220 kilos. Estamos hablando de 400 y pico de libras. 2 personas normalitos, ¿ok? Entonces, máximo 400 libras aproximadamente. Y nosotros vamos y metemos 800 libras, 700 libras, aparte andamos como locos, aparte no cambiamos aceite, entonces ¿qué esperamos de que rinda nuestro motor? Sabemos que las motocicletas chinas no se caracterizan por su buena calidad, sin embargo, cuidándoles y dándoles un mantenimiento adecuado, estas motocicletas han durado mucho tiempo. En conclusión, los malos no son las máquinas, sino son los dueños. Bueno, nos alargamos a este tema porque quería aclararles. Les envío un abrazo enorme. No se olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. Ahí nos estamos viendo en el próximo video.